Imaginen el olor a tierra húmeda, el hedor amoniacal y el silencioso siseo de las víboras en la oscuridad. Fue precisamente aquí, en el fondo de un pozo sucio y no en salones dorados, donde se desató una reacción en cadena que ahogó a Europa en sangre durante 2 siglos. ¿Creen que conocen la historia de los vikingos por las series? Olvídenlo. La realidad fue mucho más aterradora, cínica y demencial que cualquier ficción. En este relato revelaremos la verdadera magnitud de la venganza que comenzó con la maldición de un anciano moribundo. Descubrirán qué se esconde realmente tras el espeluznante término águila de sangre y por qué incluso los guerreros más curtidos desviaban la mirada ante esta ejecución. Les contaremos cómo un puñado de cerditos convirtió a reyes en blancos vivientes y por qué el mayor asedio de París terminó con la traición más vergonzosa en la historia del imperio. Les espera el relato de cómo un vikingo humilló a un monarca simplemente besándole el pie, Y cómo un noble conquistador organizó el primer genocidio de la historia por puras razones administrativas, obligando a la gente a comer cosas que aterra siquiera imaginar. Quédense hasta el final, porque el desenlace de esta saga no es un final feliz de Hollywood. Les hablaremos del funeral del rey más grande de la Edad Media, que se convirtió en una pesadilla biológica tan repugnante que los sacerdotes salían corriendo horrorizados de la catedral. Una historia que realmente provoca malestar comienza ahora mismo. Imaginen el olor. No el olor a mar o a hoguera al que están acostumbrados en las sagas heroicas. Número. Imaginen el denso hedor amoniacal de un espacio cerrado donde decenas de reptiles defecan, mudan de piel y pasan hambre durante semanas. Es el olor a tierra húmeda impregnada de orina y a la espera de la muerte. Se encuentran en el fondo de un pozo. Sobre ustedes, en un cuadrado de cielo gris inglés, se vislumbran siluetas. Se están riendo. Con esa risa comienza el fin del mundo conocido. Estamos acostumbrados a pensar que la historia cambia en los salones del trono, bajo el rasguido de las plumas que firman tratados de paz. ¡Qué tontería! La historia cambia su curso aquí, en el barro, bajo el siseo de víboras comunes. Miren hacia arriba. ¿Ven a ese hombre con capa costosa que aprieta una copa de vino como si fuera el cetro del universo? Es el rey Aela, gobernante de Northumbria. Y justo ahora está cometiendo el error más costoso en la historia de la Europa medieval. Cree que está matando a un pirata. Cree que está ejecutando a un bandido que ha molestado demasiado tiempo a sus costas. Aela no entiende que, al arrojar al prisionero al pozo, no solo está eliminando a un competidor, está quitando la anilla de una granada que hará pedazos su reino. Corre el año 865. La fecha es importante. Recuerden este momento. Hasta este segundo, los vikingos eran para Europa algo así como un desastre natural, como el granizo que destruye los cultivos o un incendio repentino. Llegaban, saqueaban monasterios, degollaban monjes, tomaban la plata y desaparecían en la niebla. Era un negocio, sangriento y cínico, pero un negocio. Ninguno de los norteños quería morir por tierra ajena. Necesitaban oro para vivir ricamente en sus hogares, en los fiordos. Pero el rey Aela, embriagado por su triunfo local, está cambiando las reglas del juego en este preciso instante. Miren al que yace abajo, Ragnar Lodbrok, o aquel a quien las sagas llaman Ragnar, el hombre mito, el hombre marca. Sus pantalones de cuero, que le dieron su apodo, ahora están desgarrados e impregnados de suciedad. No se parece al héroe de la serie con corte de modelo. Es un anciano golpeado, quebrantado por las torturas, cuyo cuerpo es un mapa de cicatrices. Las serpientes no atacan de inmediato. Son de sangre fría, necesitan calor. Pero la furia y el miedo del hombre provocan su instinto. Primer mordisco. Segundo. ¿Alguna vez han visto cómo actúa el veneno de serpiente? No es una oscuridad instantánea, es un terror lento y paralizante. Las toxinas comienzan a destruir los glóbulos sanguíneos, el sistema nervioso falla. El hombre pierde el control de sus extremidades, sus pulmones se vuelven pesados, como si le hubieran puesto una lápida sobre el pecho. No es una muerte heroica con la espada en la mano, es asfixia en el barro. Y justo aquí, en el umbral de la nada, ocurre una anomalía psicológica que no deja en paz a los historiadores desde hace 1000 años. En lugar de suplicar piedad, en lugar de gritar de dolor, Ragnar comienza a hablar. Su voz es ronca, entrecortada. El veneno ya se acerca a la garganta.
Pero el rey Aela, arriba, ordena a la multitud que calle. Quiere disfrutar el momento. Quiere escuchar súplicas. Aela se inclina sobre el borde del pozo, atrapando con avidez cada palabra. Cree que controla la situación. ¡Qué ironía! La víctima aquí no es el que está abajo. La víctima es el que está arriba. ¿Cómo gruñirían mis cerditos si supieran cómo muere el viejo jabalí? Escupe Ragnar junto con la sangre. La multitud se ríe. El rey Aela sonríe con desdén. Para ellos es solo el delirio de un viejo loco, una metáfora antes de morir. Cerditos. Tierno, ¿verdad? Los sajones lo perciben como una confesión poética de derrota. Escuchan una alegoría rural, pero oyen sin escuchar. Ragnar Lodbrok, en sus últimos segundos, no está filosofando. Está dando una orden operativa. No es poesía, es un código de activación. Aela, en su arrogancia, olvidó una cosa fundamental sobre la cultura escandinava. La venganza de sangre para ellos no es una emoción, es un deber jurídico, es una obligación económica. Al matar a Ragnar de una manera tan vergonzosa y humillante, sin armas en las manos, como ganado, Aela convirtió a un rey del mar común en un mártir, en un santo del panteón pagano. Si simplemente le hubiera cortado la cabeza a Ragnar en batalla, los hijos habrían llorado, bebido cerveza, compuesto un verso y seguido saqueando París o Dublín. Pero, ¿el pozo de serpientes? Eso es un escupitajo en la cara de todo el norte. Ahora imagínense en el lugar del rey Aela. Están al borde, viendo cómo la vida abandona el cuerpo de su enemigo. Sienten alivio. El monstruo del norte ha muerto. Se giran hacia su séquito, enderezan los hombros. Son los vencedores. Son los defensores de la fe. Creen que han asegurado la seguridad de sus fronteras por una generación. Se equivocan. Acaban de firmar la sentencia de muerte no solo para ustedes, sino para miles de sus súbditos. Para cada campesino, cada monje, cada mujer en Northumbria. Porque las palabras sobre los cerditos ya vuelan a través del Mar del Norte. No literalmente, claro. Pero los rumores en el siglo IX se propagan más rápido que la peste. Barcos mercantes, espías, desertores. La noticia de cómo exactamente murió Ragnar llegará a Dinamarca más rápido de lo que el cuerpo en el pozo logre enfriarse. El veneno de serpiente detuvo el corazón de un hombre, pero envenenó el futuro de toda una isla. La crónica sajona es seca. Escribirá: este año los paganos llegaron a Bretaña. Pero nosotros sabemos lo que se esconde tras esas líneas secas. Aela va a festejar. Bebe vino, discute impuestos y quizás planea una campaña contra sus rivales en el sur de Inglaterra. Duerme tranquilo. Mientras tanto, en la otra orilla del mar, en las oscuras casas comunales donde huele a humo y madera húmeda, los cerditos comienzan a afilar sus hachas. Y no son esos tiernos animalitos que imaginaba el rey. Ivar el deshuesado, Bjorn brazo de hierro, V. Sigurd ojo de serpiente. Nombres ante los cuales pronto temblará cada cristiano desde York hasta Roma. No lloran al enterarse del destino de su padre. Los vikingos no derraman lágrimas en vano. En lugar de luto, inician lo que los analistas militares modernos llamarían movilización total. La muerte de Ragnar se convierte en un catalizador, un motivo para unir clanes dispersos que usualmente se cortaban la garganta unos a otros en un solo puño. Aela pensó que había cerrado una página de la historia. En realidad, acababa de escribir el prefacio del Apocalipsis. Las serpientes en el pozo hicieron su trabajo. Ahora es el turno de los dragones. Dragones en las proas de cientos de barcos que ya cortan las olas, dirigiéndose a las costas de Inglaterra. El silencio sobre el pozo es engañoso. No es paz. Es la inspiración antes del grito. El veneno del que hablábamos no se materializa de inmediato. Primero se convierte en palabras, llevadas por el viento y las velas a través del Mar del Norte. Imaginen cómo esta noticia llega a las costas de Dinamarca. No irrumpe con el llanto de viudas. Entra en silencio, con susurros en los salones llenos de humo donde festejan los hijos de Ragnar. Ivar, V, Halfdan. ¿Creen que volcaron las mesas en un ataque de dolor? ¿Creen que se rasgaron las vestiduras?
Dejen esas escenas para dramas baratos. Estos hombres son profesionales de la guerra. Para ellos, la muerte de su padre es sin duda una pérdida, pero aún más, es una oportunidad. Un casus belli, un motivo de guerra con el que sueña cualquier general ambicioso. Miren a Ivar el deshuesado. Las sagas lo pintan como un tullido al que llevaban sobre un escudo. Quizás tenía huesos frágiles, un fallo genético, pero miren sus ojos. En ellos no hay piedad, y mucho menos hay locura de berserker mordiendo el borde del escudo. Allí trabaja un intelecto frío y calculador. Ivar entiende. El tiempo de los pequeños saqueos ha pasado. La época en la que se podía robar un par de vacas y un candelabro de oro se acaba. A Europa hay que desangrarla de verdad. Y las palabras de su padre sobre los cerditos, Ivar las percibe no como una despedida sentimental, sino como un plan de negocios. Comienza lo que los cronistas anglosajones llamarán con horror el gran ejército pagano. Piensen en ese nombre. Antes escribían daneses, normandos, paganos. Ahora aparece la palabra ejército. Es un cambio de paradigma. En los puertos de Escandinavia ocurre algo inaudito. Ya no es la reunión de la banda de un jarl afortunado, es una movilización total. Resuenan las hachas, caen robles centenarios y hierve la brea. Si tuvieran un satélite para mirar Dinamarca en el año 865 desde arriba, verían cómo los fiordos se ennegrecen por la cantidad de quillas. Cientos de drácars. No una decena ni dos. Cientos. Es una flota de invasión, comparable solo con el desembarco de Normandía, solo que 1000 años antes. Aquí acuden todos. Reyes exiliados, hijos menores que no recibieron herencia, mercenarios sedientos de gloria y asesinos que huyen de la justicia. Ivar y sus hermanos les ofrecen algo más que plata. Les ofrecen tierra, les ofrecen inmortalidad en las sagas, les ofrecen convertir Inglaterra en su hacienda personal. Esto ya no es una incursión, es una migración de la muerte. Los vikingos llevan consigo esposas e hijos. Eso significa una cosa, no planean regresar, vienen para quedarse. A finales del año 865, cuando las tormentas invernales ya comienzan a llenar de plomo las aguas del Mar del Norte, esta armada zarpa. Imaginen ese sonido, el crujido de miles de remos golpeando el agua al unísono, el aleteo de velas en las que están tejidos cuervos y dragones. El mar literalmente se hunde bajo el peso del acero escandinavo. No van a ciegas. Ivar es un genio de la logística. Sabe que atacar Northumbria, donde está el asesino de su padre, de frente es estúpido. Allí los esperan. Allí hay acantilados y fortalezas. Por eso el golpe se asesta donde no lo esperan. Anglia Oriental. Los lugareños, al ver el bosque de mástiles en el horizonte, probablemente rezaron para que fuera una flotilla comercial. Pero cuando los drácars se clavan en la arena y una avalancha de hombres con hachas se derrama en la orilla, la esperanza muere primero. Sin embargo, aquí ocurre algo extraño. En lugar de quemar todo hasta los cimientos de inmediato, los vikingos se detienen. Ivar el deshuesado demuestra su astucia. No quiere gastar fuerzas en una guerra con Anglia Oriental. Necesita una base, necesita una cabeza de playa, y le ofrece al rey de Anglia Oriental un trato que no puede rechazar. Danos provisiones, danos refugio para el invierno, y lo más importante, danos caballos. Y no tocaremos tu reino, nos iremos al norte. Piénsenlo un segundo. ¿Qué harían ustedes? ¿Pagarían al diablo sabiendo que irá a matar a su vecino? Por supuesto. El rey de Anglia Oriental hace exactamente eso. Traiciona a sus vecinos para salvar su pellejo. Es un clásico de la política. Y aquí ocurre la mutación clave en la táctica vikinga, los caballos. Estamos acostumbrados a ver a los vikingos a pie, en drácars, pero Ivar sube a su infantería a los caballos. No se convierten en caballería en el sentido caballeresco, no saben luchar a caballo, pero usan los caballos como transporte. Es el nacimiento de la infantería motorizada medieval. La velocidad de movimiento del gran ejército pagano aumenta exponencialmente. Ahora pueden cubrir enormes distancias en un día, apareciendo donde los sajones los esperan solo dentro de una semana. Es un shock. Es la Blitzkrieg del siglo IX. Los sajones, lentos, pesados, acostumbrados a largas reuniones de milicias, simplemente no alcanzan a reaccionar.
Mientras el mensajero galopa hacia el rey con la noticia del desembarco, los vikingos ya están saqueando la siguiente ciudad. El invierno del año 866 pasa en preparativos. En el campamento vikingo forjan espadas, reparan cotas de malla y discuten rutas. Engordan a los caballos, estudian mapas. Los campesinos locales miran con horror a estos gigantes que hablan en una lengua gutural y sacrifican a sus dioses justo en los campos donde antes sembraban trigo. El aire está electrificado. Todos entienden. Es la calma antes de la tormenta que arrasará el viejo mundo. Ivar, sentado junto a la hoguera, seguramente sonreía con su macabra sonrisa, acariciando la empuñadura de su cuchillo. Sabe que el rey Aela en Northumbria todavía celebra la victoria sobre Ragnar. Aela probablemente ni siquiera sospecha que ya tiene una hoja de varios miles de guerreros puesta en su garganta. La venganza es un plato que los vikingos no sirven frío, sino crudo, con sangre. Cuando se derrite la nieve, el gran ejército se pone en marcha. No es una multitud caótica, es una máquina de destrucción organizada y disciplinada que se mueve hacia el norte. La tierra tiembla bajo los cascos de miles de caballos. El cielo se oscurece por el humo de las aldeas en llamas que dejan atrás como marcadores de su camino. Van a York, la capital del norte, rica ciudad comercial, heredera de la gloria romana, no sospecha nada. York está ocupada con sus propias disputas internas. Los northumbrios, como siempre, se pelean por el poder, sin notar que la muerte misma se acerca a sus muros. Ivar lo sabe. Tiene espías en todas partes. Sabe que las puertas de York son dientes podridos en las fauces de un león decrépito. Y planea arrancarlos de un solo golpe. Mientras en York se enfriaba la sangre de las luchas intestinas, en el horizonte aparecieron estandartes con el cuervo negro. El ave de Odín desplegó sus alas, anticipando el festín. Día de Todos los Santos, 1 de noviembre del año 866. Los cristianos se preparan para rezar por las almas de los difuntos. Los vikingos se preparan para proveer esas almas. Ironía del destino, digna de la pluma del mismísimo diablo. La historia levantó el hacha, y este golpe partirá Bretaña por la mitad. 1 de noviembre del año 866. Recuerden esta fecha. Es el día en que el mundo cristiano por primera vez se ahogó verdaderamente en su propia sangre. York, la capital del norte, se prepara para la fiesta. Día de Todos los Santos. Las catedrales están llenas de gente, el aire es denso por el incienso, suenan oraciones por los difuntos. La ciudad está relajada, la guardia está borracha o rezando. Nadie mira hacia las murallas. ¿Para qué? Si la guerra es cosa de verano, noble, estacional. ¿Quién pelea en noviembre, cuando el barro llega hasta la rodilla? Ivar el deshuesado pelea. Para él, el Día de Todos los Santos no es una fiesta. Es una vulnerabilidad táctica. Es una puerta abierta. Mientras los sacerdotes cantan salmos, los vikingos ya están dentro. No asaltan los muros heroicamente como en el cine. Se filtran como una niebla venenosa. Las puertas están abiertas, tal vez por traidores, tal vez simplemente por estupidez. Y cuando los primeros gritos cortan el coro de oraciones, ya es demasiado tarde. York no cayó. York fue destripada. Imaginen el contraste. El oro de los utensilios eclesiásticos y el acero negro de las hachas del norte. Ropas blancas de clérigos y salpicaduras rojas en los altares. Los vikingos no perdonan a nadie. No es un simple saqueo, es una terapia de choque. Los northumbrios intentan resistir. Los antiguos enemigos, el rey Aela y su rival Osbert, que durante años se degollaron mutuamente en una guerra civil, de repente comprenden. Sus pequeñas rencillas ya no importan. Se unen ante el fin del mundo. Demasiado tarde. El ejército de Ivar tritura sus fuerzas unidas con una crueldad mecánica. Osbert muere en combate. Tuvo suerte. Murió como guerrero. Al rey Aela le espera otro destino. No lo matan, lo toman vivo. La escena que se desarrolla tras la batalla no es para débiles de corazón, pero deben verla, no aparten la mirada. La historia no es solo desfiles de victoria, es también momentos así, cuando la crueldad humana se convierte en una forma de arte. Arrastran a Aela a través de la ciudad destruida. A él, el señor de la vida y la muerte de ayer,
Lo tiran al barro frente a los hijos de Ragnar. El círculo se cerró. ¿Recuerdan el pozo? ¿Recuerdan la risa de Aela? Ahora ríen otros. Ivar mira al prisionero. En su mirada no hay ira, solo la fría curiosidad de un cirujano listo para una operación compleja. No planea simplemente cortarle la cabeza a Aela. Eso sería demasiado fácil, demasiado humano. La deuda de sangre debe pagarse con intereses. Los cerditos llegaron, y van a cobrar esa deuda de tal forma que se hablará de ello durante 1000 años. Comienza el ritual que entrará en la historia como el águila de sangre. Los historiadores aún discuten si este ritual fue real o un cuento terrible inventado después. Pero el horror en los ojos de los testigos, registrado en las crónicas, es demasiado real para ser una invención. Ponen a Aela de rodillas, desnudan su espalda. El frío viento de noviembre toca la piel del rey por última vez. Alrededor hay silencio. Miles de guerreros callan. Solo se escucha la respiración pesada de la víctima y el crujir de la hoguera. No entraremos en detalles anatómicos. No necesitan saber exactamente cómo entra el acero en la carne. El horror no está en la sangre. El horror está en el sonido. Imaginen un crujido seco y repugnante. El sonido con el que se rompen las costillas cuando las separan de la columna vertebral. Crack, crack, crack. Suena como los pasos de un gigante sobre leña seca en un bosque invernal. A ella aún vive. Está consciente. Esa es la esencia de la tortura. La víctima debe sentir cada momento de su transformación. Los verdugos actúan metódicamente, sin prisa. No son maníacos, son sacerdotes de Odín. Convierten a un hombre en un símbolo. Separan las costillas hacia los lados, como alas. Alas macabras y ensangrentadas que nunca elevarán a su dueño al cielo. Los pulmones del rey, que se hinchan en un ritmo antinatural, quedan expuestos a todos los vientos. Dicen que si se echa sal en las heridas, el dolor se vuelve absoluto, blanco, cegador, más allá de la comprensión humana. ¿Hicieron esto los hijos de Ragnar? Lo más probable. La venganza no conoce medidas. ¿A ella quería ver cómo muere un viejo jabalí? Ahora él mismo se convirtió en una lección. Se convirtió en un pájaro grotesco crucificado en la tierra. Miren las caras de los sajones a quienes obligaron a mirar esto. No gritan. Están paralizados. Su psique está quebrada. No ven simplemente la ejecución de su rey. Ven la ejecución de su Dios. ¿Cómo pudo Cristo permitir tal cosa? ¿Por qué callan los cielos cuando al Señor terrenal lo desarman como a un muñeco? En ese momento, en las almas de los anglosajones se instala un miedo pegajoso y animal. Comprenden. Estos norteños no son humanos. Son demonios escapados del infierno. Cuando Aela finalmente muere, dejan su cuerpo así, como un mensaje. York cayó. El rey está convertido en una masa sangrienta, pero para Ivar y sus hermanos esto es solo el comienzo. Miren el mapa de la Inglaterra de aquel tiempo. Parece una colcha de retazos. Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Wessex. 4 reinos, 4 pilares del poder sajón. Un pilar acaba de derrumbarse, levantando una nube de polvo y terror. Quedan 3. Ivar se limpia las manos. Su águila de sangre fue un éxito. No solo mató al enemigo, creó una marca de terror. Ahora, antes de que el ejército vikingo se acerque a la siguiente ciudad, llegará allí la fama de lo que le hicieron a Aela. El miedo irá por delante de ellos, abriendo las puertas mejor que cualquier ariete. Los cerditos han comido, pero no están saciados. El sabor de la sangre solo avivó su apetito. El gran ejército pagano da la vuelta. El norte está conquistado. Ahora sus miradas se dirigen al sur, a las ricas tierras de Mercia y Anglia Oriental. Allí hace calor, allí hay oro. Allí hay reyes que todavía piensan que se puede negociar con el diablo. Ingenuos. La catedral de York yace en ruinas, profanada y saqueada. El olor a incienso se mezcló con el olor a carne podrida. Es el olor de una nueva era. Una era donde la misericordia se considera debilidad y la crueldad una virtud. El sol se pone sobre York, tiñendo el cielo de tonos carmesí, como reflejando lo que ocurrió en la tierra. La sombra de las alas de águila cubre Bretaña.
Y esta sombra solo crecerá. La sombra de las alas de águila que cubrió York no se quedó en el norte. Comenzó a extenderse como una mancha de tinta en un mapa, devorando milla tras milla. Lo que ocurre tras la ejecución de Aela, los historiadores lo llaman efecto dominó. Uno tras otro, los antiguos reinos anglosajones comienzan a plegarse como castillos de naipes al viento. Miren el mapa político de Bretaña del año 869. Ya no es un mapa de estados, es un menú para un depredador insaciable. El gran ejército pagano avanza hacia el sur. Ya no es una campaña de venganza, la venganza se consumó. Ahora es una guerra de exterminio. Pasan por Mercia, el reino más extenso de la isla. El rey de Mercia, Burgred, mira el destino de Northumbria y toma su decisión. No pelea, paga. Toneladas de plata fluyen de los sótanos de las iglesias a las bodegas de los Drakkars. Mercia compra su vida, pero pierde el honor. Los vikingos toman el dinero, se ríen y siguen adelante. Su objetivo es Anglia Oriental, las mismas tierras donde desembarcaron 4 años atrás y donde obtuvieron caballos. Regresan. Pero ahora no como invitados pidiendo posada, sino como dueños que vienen a recoger las llaves de casa. Aquí, entre páramos brumosos y ricos monasterios, gobierna el rey Edmundo. Recuerden ese nombre. A diferencia de Aela, no es un tirano arrogante, no es un guerrero en el sentido habitual. Es un cristiano devoto, casi un monje en el trono. Para él, el poder no es el derecho a ejecutar, sino el deber de servir a Dios. Y cuando Ivar el Deshuesado le envía embajadores con la exigencia, «Conviértete en mi vasallo, entrega la mitad del tesoro y renuncia a tu fe», Edmundo responde con una negativa. Es el choque de dos universos. El materialismo pragmático y cruel de los vikingos contra el idealismo cristiano. Ivar no entiende a Edmundo. ¿Para qué morir por un dios invisible? ¿Por qué resistirse a una fuerza que claramente te supera? Para un vikingo es estupidez. Para Edmundo es martirio. La batalla fue breve. La milicia sajona fue barrida por los asesinos profesionales del norte. Toman prisionero a Edmundo, y de nuevo, como en York, comienza el teatro del horror. Pero si la ejecución de Aela fue un acto de venganza, la de Edmundo se convierte en un acto de burla. Los paganos deciden probar la fortaleza de la fe de este rey santo. Lo atan a un árbol. No a un poste de la vergüenza, sino a un roble vivo, como queriendo unirlo a la tierra que se negó a traicionar. Los vikingos sacan sus arcos. No lo matan de inmediato. Eso sería demasiado fácil. Convierten la ejecución en un juego perverso, en una competencia de puntería. Flecha tras flecha se clava en el cuerpo del rey. Brazos, piernas, hombros. Evitan los órganos vitales, prolongando la agonía. Los cronistas escribirán más tarde que su cuerpo recordaba a un erizo cubierto de púas. Una comparación macabra, pero precisa. Imaginen ese silbido, zumbido. Golpe, zumbido, golpe y risas. Los paganos se carcajean, gritan: «¿Dónde está tu Dios ahora, Edmundo? ¿Por qué no rompe nuestras flechas? ¿Por qué no bajan los ángeles del cielo?» No es solo sadismo. Es una disputa teológica donde los argumentos son puntas de acero. No destruyen solo a un hombre. Intentan destruir la idea misma de la santidad cristiana. Probar que su Odín es más fuerte que el Cristo crucificado. Edmundo no suplica piedad, susurra oraciones. Y esto enfurece a los verdugos aún más. Su entereza es la única arma que le queda, y golpea más fuerte que una espada. Finalmente Ivar se cansa de este juego. Un golpe de espada y la cabeza del rey cae en la hierba espesa. Anglia Oriental está decapitada en sentido literal y figurado. La leyenda cuenta que los vikingos arrojaron la cabeza de Edmundo a la espesura del bosque para que no pudieran enterrarlo cristianamente. Más tarde, los monjes la encontrarían custodiada por un lobo enorme que impedía que las bestias profanaran los restos. Un hermoso cuento, un intento de darle sentido al horror. Pero la realidad es mucho más prosaica y aterradora. El reino está destruido. Los monasterios arden, iluminando el cielo nocturno con antorchas de decenas de metros de altura. Las bibliotecas, donde se guardaba el conocimiento de siglos, se convierten en cenizas. Los vikingos usan manuscritos invaluables para encender hogueras y asar carne. La cultura de todo un pueblo se borra con el borrador de la guerra.
Ahora miren el mapa una vez más. Northumbria, bajo la bota vikinga. Mercia, humillada y pagando tributo. Anglia Oriental, un desierto calcinado sin rey. 3 de los 4 grandes reinos han caído. La oscuridad se espesa. En la isla queda solo un islote de luz. Un reino que todavía respira, aunque la soga en su cuello ya se está apretando. Wessex. Wessex se encuentra en el sur, más allá del río Támesis. Es la última línea de defensa. Si cae Wessex, Bretaña se convertirá en Escandinavia. La historia del pueblo inglés terminará sin haber comenzado realmente. Ustedes y yo estaríamos hablando ahora en un dialecto danés si no fuera por lo que ocurrió después. Pero por ahora, en el salón del trono de Wessex reina el pánico. Los mensajeros traen noticias una más terrible que la otra. York cayó. Edmundo ha muerto. El ejército viene hacia acá. El rey Etelredo y su hermano menor Alfredo comprenden. Son los siguientes. Les llegó el turno. La avalancha de acero y furia que engulló el norte y el este ahora gira hacia sus fronteras. El invierno del año 870 promete ser el más frío en la historia de Inglaterra. Y no es por el clima. Es por el frío sepulcral que emana de los estandartes con el cuervo negro, que ya se divisan en el horizonte. El mundo anglosajón se encogió al tamaño de un solo reino, y ese reino tiembla. Dios parece haberle dado realmente la espalda a esta isla, dejándola a merced de los lobos. Pero justo en el momento de la más profunda desesperación, cuando la esperanza parece locura, el destino prepara el giro más inesperado. En los pantanos del sur comienza a madurar el contraataque. Navidad del año 877. Wessex celebra. En la finca real en Chippenham, corre la cerveza, cruje la leña en los hogares y la gente alaba a Cristo, segura de que el frío invernal los protege mejor que las murallas de la fortaleza. Pues existe una regla tácita. En invierno no se hace la guerra. En invierno los caminos se convierten en un lodazal y los dedos se congelan en las empuñaduras de las espadas. La guerra es una ocupación para los meses secos de verano. Así pensaba Alfredo. Así pensaban sus varones. Pero Guthrum, el nuevo líder de los vikingos, pensaba diferente. Para los norteños, las reglas existen solo para romperse. En plena 12ª noche, cuando la vigilancia de los sajones se disolvió en la embriaguez festiva, las puertas de Chippenham se abren de par en par. No es una batalla, es una masacre de durmientes. Guthrum comete lo que en las novelas de caballería llamarían vileza, y en los libros de táctica, una maniobra genial. La sorpresa es el arma favorita del asesino. La Guardia Real es aniquilada en minutos. Alfredo, rey de Wessex, última esperanza de la civilización inglesa, apenas alcanza a saltar de la cama. Huye, no al frente de un ejército, no con un estandarte ondeando, sino como una bestia acorralada, abriéndose paso por los patios traseros en la oscuridad de la noche invernal. Desde este momento, Wessex deja de existir como estado. Se convierte en territorio ocupado. Alfredo desaparece. La mayoría de sus súbditos están seguros de que ha muerto o huido a Francia. Pero el rey no abandona la isla. Se refugia en el agujero más recóndito, podrido e inhabitable de toda Bretaña, en los pantanos de Somerset, en un lugar llamado Athelney. Imaginen ese paisaje: pantanos interminables, niebla gris, olor a agua estancada y cieno. Aquí no hay palacios, solo hay chozas de porqueros y pescadores tejidas de mimbre. Aquí, entre el barro y los mosquitos, ocurre la mayor metamorfosis en la historia británica. Un rey sin corona, un monarca que comparte pan duro con campesinos ocultando su rostro. Las leyendas les contarán cómo Alfredo se quedó pensativo y quemó los pasteles de la dueña de casa donde se escondía. Pero tras ese tierno cuento se oculta una verdad cruel. El hombre tuvo un colapso nervioso, lo perdió todo. Su ejército destrozado, su familia huyendo, su pueblo pagando tributo a los paganos. Cualquier otro en su lugar se habría quebrado, se habría dado a la bebida o se habría arrojado sobre su espada. Pero Alfredo hace lo que los vikingos no esperaban. Empieza a aprender. En estos pantanos nace el concepto de guerra de guerrillas. Alfredo entiende. No puede enfrentarse a Guthrum en batalla campal. No tiene gente. Por eso empieza a picar. Pequeños grupos, incursiones rápidas, golpear y huir.
interceptar un convoy de alimentos, cortar la garganta a una patrulla rezagada, desaparecer en la niebla. Los pantanos se convierten en su fortaleza. Los vikingos odian estos pantanos. Su infantería pesada se atasca, sus caballos se rompen las patas. Y la gente de Alfredo conoce cada sendero. Es una guerra de desgaste, guerra de nervios. Mientras Gudrun festeja en los palacios capturados, al oeste en el condado de Devon, se desarrolla otro drama que podría haber sido el punto final para los sajones, pero se convirtió en el signo de exclamación de su renacimiento. Uve, uno de esos mismos hijos de Ragnar, hermano de Ivar el Deshuesado, desembarca en la costa con una flota. Vino para rematar a los sobrevivientes. Asedia la fortaleza de Thinwit, donde se refugió Elialdor Manoda con los restos de la milicia. Los sajones no tienen agua, no tienen posibilidades. Uve está seguro de la victoria. Tiene un arma terrible, el legendario estandarte del cuervo. Deténganse un segundo y asimilen lo que esto significa para un hombre del siglo IX. No es solo un trozo de tela. Las sagas dicen que este estandarte lo tejieron las 3 hermanas de Uve en una sola mañana. Está impregnado de magia. Si el cuervo en la tela despliega las alas, la victoria está garantizada por los mismos dioses. Si cuelga sin vida, espera problemas. Toda la vida de Uve el cuervo voló con orgullo, pero al amanecer, los sajones, atormentados por la sed, deciden que es mejor morir en batalla que morir de deshidratación. Abren las puertas y se lanzan en un ataque suicida. Fue un acto de desesperación que se convirtió en milagro. La furia de los condenados es más aterradora que cualquier táctica. Los sajones rompen la formación vikinga. En el caos de la matanza matutina, entre gritos y el sonido del acero, Uve, hijo del legendario Ragnar, cae muerto. Pero lo más importante sucede después. Los sajones capturan el estandarte del cuervo. La noticia de esto vuela al instante. El efecto de este evento es imposible de sobreestimar. Es una explosión nuclear en el campo informativo de aquel tiempo. Los invencibles hijos de Ragnar son mortales. El artefacto mágico que garantiza la victoria ahora está en manos de los cristianos. Para los vikingos es una catástrofe, señal de que Odín les dio la espalda. Para Alfredo, sentado en sus pantanos, es una señal. Dios está con nosotros. El momento ha llegado. En la primavera del año 878, el rey sale de las sombras. Envía mensajeros a todos los condados: Somerset, Wiltshire, Hampshire. La reunión se fija en la piedra de Egberto. Es un riesgo. Si Guthrum se entera del lugar de reunión y golpea allí con toda su fuerza, la rebelión será aplastada en un día. Pero la gente acude, salen de los bosques, de las aldeas quemadas, sacan de los escondites espadas oxidadas y hachas de los abuelos. No van por oro. Van porque vieron qué pasa con los que se rinden. Vieron el águila de sangre. Vieron los monasterios ardiendo. No tienen opción. Alfredo ve ante sí no un ejército profesional. Es una milicia, el Fyrd. Campesinos, herreros, pastores. Pero en sus ojos ve esa fría determinación que no había antes. El miedo se consumió. Solo quedó la rabia. El rey, que ayer se escondía entre cerdos, ahora está al frente del que posiblemente sea el último ejército de la Inglaterra anglosajona. Sabe que no habrá segunda oportunidad. O gana ahora, o la isla se convertirá para siempre en Danelaw, tierra de ley danesa. El ejército se mueve hacia Eddington, hacia donde Guthrum ya forma sus regimientos, seguro de que ahora aplastará esta revuelta campesina. No sabe una cosa. De los pantanos no salió aquel muchacho mimado que huyó en Navidad. De los pantanos salió un lobo que aprendió a cazar. La batalla que se avecina decidirá no solo el destino de la corona, decidirá en qué idioma se rezará y se hablará en esta isla los próximos 1000 años. Los muros de escudos están listos para cerrarse. El estruendo se acerca. Mayo del año 878. Colina de Eddington. Si piensan que una batalla medieval es el tintineo de espadas y hermosos duelos uno contra uno, olvídenlo. Es un amontonamiento. Es un amontonamiento asfixiante, sudoroso y claustrofóbico, donde sientes el olor de los dientes podridos del enemigo a 1 centímetro de tu cara. 2 muros vivos se lanzan uno contra el otro, el muro de escudos. De un lado,
el gran ejército de verano de Guthrum. Asesinos profesionales. Veteranos que pasaron de Dinamarca a Repton. Hombres para quienes la guerra es un oficio y el hacha una extensión de la mano. Están seguros de sí mismos. Son lobos rodeando a un rebaño de ovejas. Del otro lado, las ovejas, la milicia de Alfredo. Labradores de ayer, cuyas manos están acostumbradas a las empuñaduras del arado, no de la espada. Están muertos de miedo. Pero a sus espaldas no solo hay tierra. A sus espaldas hay aldeas quemadas, esposas violadas y altares bañados en sangre de sacerdotes. No tienen camino atrás. Solo tienen esta colina y un rey que está en la primera fila, hombro con ellos. Impacto. El sonido del choque de 2000 escudos contra 2000 escudos es como un trueno cayendo a tierra. La madera cruje, los huesos se rompen, el aire sale expulsado de los pulmones. La primera fila cae, aplastada por la inercia de las filas traseras. Los hombres se convierten en carne bajo los pies de sus compañeros. Aquí no hay táctica, no hay maniobras. Solo hay física bruta. Masa contra masa, voluntad contra voluntad. Alfredo mantiene la formación. Su muro no se rompe. Los vikingos están furiosos. Están acostumbrados a que los sajones huyan al ver a los berserkers. Pero estos sajones resisten. Se aferran a la tierra con la terquedad accesible solo a aquellos que no tienen nada que perder. Hora tras hora, bajo el sol abrasador de mayo, continúa esta carnicería. El sudor inunda los ojos, los brazos se entumecen por el peso del hierro. Y de repente ocurre lo increíble. El muro de los vikingos se agrieta. Los lobos, acostumbrados a ser depredadores, de pronto entienden que a la presa le crecieron colmillos. El pánico es un virus. Primero corre uno, luego una decena. El invencible ejército de Guthrum, terror de Europa, se quiebra y huye a su fortaleza fortificada en Chippenham. Alfredo no se detiene. Los persigue como a ganado, matando a los rezagados. Pero la victoria en el campo es la mitad del trabajo. Comienza el asedio. Alfredo sabe. Asaltar las fortificaciones vikingas es un suicidio. Por eso elige otra arma. El hambre. Rodea la fortaleza con un anillo de bloqueo. 14 días. 2 semanas de infierno para los sitiados. Dentro de la fortaleza se acaban las provisiones. Los vikingos, orgullosos conquistadores de los mares, empiezan a comer sus caballos de guerra. Frío, hambre y miedo. Miran desde los muros y no ven grupos dispersos, sino un ejército disciplinado que no se irá a ninguna parte. Guthrum, rey de los vikingos, entiende. El juego terminó. Se rinde. Y es aquí donde Alfredo el Grande realiza su jugada maestra. No militar, política. Cualquier otro rey en su lugar habría ejecutado a Guthrum. Habría decapitado al líder de los paganos, clavado su cabeza en una pica y celebrado. Habría sido justo. Habría sido lógico. Pero Alfredo piensa en categorías de siglos, no de minutos. Empiembe. Si matas a Guthrum, vendrá otro caudillo, más malvado, más joven. La guerra comenzará de nuevo. Alfredo no necesita un enemigo muerto, necesita un aliado vivo, o al menos un vecino predecible. La escena que sigue a la batalla es digna del genio de un Maquiavelo. Guthrum, el feroz pagano, asesino de monjes, sale de la pila bautismal, se bautiza, toma el nombre de Athelstan, y su padrino se convierte en el mismísimo Alfredo. Piensen en la belleza de esta combinación. El rey de Wessex no solo venció, adoptó a su enemigo. Según las leyes de aquel tiempo, padrino y ahijado están unidos por lazos sagrados, cuya violación es un pecado terrible incluso para un semipagano. Alfredo convierte una guerra religiosa, una guerra de exterminio, en un conflicto feudal. Integra al vikingo en el sistema que éste intentaba destruir. Guthrum recibe libertad y tierras, tierras enormes. Alfredo le entrega Anglia Oriental. Dividen la isla por la mitad. La línea fronteriza pasa por la antigua calzada romana Watling Street. Todo lo que está al noreste es el Danelaw, la región de la ley danesa. Allí rigen las leyes vikingas. Allí adoran a Thor y a Cristo al mismo tiempo. Allí hablan una mezcla de dialectos. Todo lo que está al suroeste es la Inglaterra de Alfredo. Muchos contemporáneos probablemente rechinaron los dientes. ¿Cómo es posible? ¿Entregar la mitad del país a los invasores? ¿Entregar las tierras del mártir Edmundo a sus asesinos?
Pero fue un compromiso que salvó a la nación. Alfredo compró tiempo. Tiempo para construir una flota, levantar ciudades fortaleza, burgos, enseñar a la gente latín y leyes. En Inglaterra sobreviene un silencio extraño y tenso. Los saqueadores de ayer empiezan a arar la tierra. Los vikingos que recibieron parcelas en el Danelaw dejan las hachas de guerra y toman los arados. Se casan con mujeres locales. La sangre se mezcla. La furia del norte empieza a disolverse en el suelo inglés, fertilizándolo, haciéndolo más fuerte. Pasadas unas generaciones, nadie distinguirá quién es descendiente de daneses y quién es sajón. Ragnar Lodbrok, pudriéndose en su pozo, podría haber sonreído. Sus cerditos no quemaron esta isla hasta los cimientos, como él posiblemente quería. Hicieron algo peor. Se instalaron en ella, se convirtieron en parte de ella. Pero la historia no tolera el vacío. Mientras en Inglaterra envainan las espadas y Guthrum se prueba las ropas blancas de cristiano, cientos de otros drácars se quedan sin trabajo. Los jóvenes lobos que llegaron tarde al reparto del pastel inglés siguen hambrientos, necesitan botín, necesitan gloria, y giran sus feroces proas hacia el sur. Allí, cruzando el canal, yace el imperio de los francos, decrépito, gordo, desgarrado por las disputas de los herederos de Carlomagno. La víctima ideal. El capítulo inglés de la saga se cierra para dar paso a una pesadilla continental. Los vikingos entendieron que a los reyes no solo se les puede matar, se les puede ordeñar. Y la vaca más gorda de Europa pasta en las orillas del Sena. París aún no sabe que las sombras que se retiraron de Londres y York ya se espesan sobre sus torres. El viento cambia y trae olor a quemado a las costas de Francia. Mientras la niebla sobre el Canal de la Mancha oculta las costas inglesas, donde Alfredo el Grande construye su frágil futuro, la tormenta no cesa. Simplemente cambia de rumbo. La energía de violencia acumulada por los cerditos y sus seguidores no ha desaparecido. Miles de guerreros que quedaron ociosos tras el reparto de Inglaterra miran el mapa de Europa con ojos hambrientos. Necesitan una nueva víctima. Y la encuentran muy cerca, Francia, la perla en la corona del imperio de Carlomagno. Antaño fue un estado monolítico cuya caballería pesada infundía terror en todo el mundo. Pero ahora, a finales del siglo IX, es un gigante decrépito y obeso que sufre de falta de aliento. Los herederos del gran emperador se han empantanado en guerras civiles, repartiéndose la herencia del abuelo como buitres que se reparten carroña. Para los vikingos, es olor a sangre en el agua. En el año 885 ocurre un evento que hará estremecer a todo el continente. Una flota entra en la desembocadura del Sena. ¿Las crónicas sajonas hablaban de cientos de barcos? Olvídenlo. Lo que ve París en noviembre de este año escapa a la comprensión de sus contemporáneos. 700 barcos. 700. No es una flota. Es una ciudad flotante que se extiende por leguas. El río desaparece bajo las quillas de los drácars. Si intentan imaginarlo hoy, visualicen un embotellamiento de vehículos militares de horizonte a horizonte. 30 y quizás 40.000 guerreros. Piensen en estas cifras. La población del propio París en ese entonces apenas superaba las pocas miles de personas. No es una incursión, es aniquilación. Al frente de esta armada está Sigfredo. No es un rey, sino un rey del mar cuyas ambiciones superan su estatura. Exige paso río arriba. Quiere saquear la rica Borgoña. Pero en su camino se interpone París. Entonces la ciudad no era la metrópolis extendida que conocemos. Cabía toda en la isla de la Cité, atrapada por murallas de construcción romana. 2 puentes la conectaban con las orillas. 2 trombos de piedra en la arteria del Sena que impedían a los vikingos navegar más allá. Sigfredo ofrece a los parisinos un trato. Déjennos pasar y no tocaremos su ciudad. Suena tentador, ¿verdad? Abrir las puertas, permitir que los bárbaros pasen de largo y salvar sus vidas. Pero en París hay 2 hombres que, a diferencia de su emperador, tienen columna vertebral. El conde Eudes y el obispo Gosling. La espada secular y el escudo espiritual. Responden con una negativa. Comienza el infierno. El asedio de París del año 885 es un lienzo épico digno del pincel de un artista loco.
Los vikingos no están acostumbrados a largos asedios, pero aquí muestran un ingenio diabólico. Construyen torres de asedio con ruedas, más altas que las murallas de la ciudad. Lanzan brulotes, barcos en llamas, para quemar los puentes. Van al asalto una y otra vez, ola tras ola, como un océano intentando erosionar una roca. Imaginen ese estruendo. Piedras de catapultas destrozan los techos de las catedrales, las paredes tiemblan. Los defensores vierten sobre las cabezas de los atacantes aceite hirviendo y cera derretida. Una mezcla de gritos, tintineo de metal y crujir de fuego se mantiene sobre el Sena día y noche. El conde Eudes lucha en las murallas como un león, inspirando a la guarnición. El obispo Gosling no se queda atrás. Con un hacha en una mano y un crucifijo en la otra, bendice y mata al mismo tiempo. Los meses se suceden. Invierno, primavera, verano. La ciudad pasa hambre. La gente come ratas, cuero de cinturones, cuece sopa de la hierba que crece entre los adoquines. El obispo Gosling muere, no por la espada, sino por la peste que trajo el asedio. El conde Eudes se queda solo. No hay esperanza. Los vikingos también están cansados, pero son muchos, y los defensores cada vez menos. En su desesperación, Eudes rompe el cerco del bloqueo. Galopa hacia el emperador. Carlos el Gordo. Recuerden este nombre. Es el hombre que enterró la gloria de la dinastía carolingia. Posee casi toda Europa, Alemania, Italia, Francia. Tiene un ejército enorme. Eudes le suplica: París se sostiene de milagro. Ven y sálvanos. Y Carlos viene. En el otoño del año 886, las colinas de Montmartre se cubren con el brillo de las armaduras francas. El ejército imperial es enorme. Rodea el campamento vikingo. Los parisinos en las murallas lloran de alegría. ¡Aquí está! El martillo del imperio finalmente caerá sobre el yunque y aplastará a los paganos. Ahora comenzará la batalla más grande del siglo, que lavará la vergüenza de las derrotas anteriores. ¿Están listos para el triunfo? Ahora vean cómo luce una traición a escala nacional. Carlos el Gordo no da la orden de atacar. Mira el campamento vikingo, mira a sus caballeros, y le da pereza, miedo, o simplemente es demasiado cínico. Decide que la guerra es demasiado cara y problemática. En lugar de usar la caballería, envía negociadores con sacos de plata. 700 libras de plata. Eso cuesta el honor del imperio. Carlos paga a los vikingos para que levanten el asedio. Pero eso no es lo más bajo. La condición más repugnante del trato suena así: les pagaré y ustedes naveguen a Borgoña, saquéenla. De todas formas se están rebelando contra mí. El emperador lanza a los enemigos contra sus propios súbditos. Usa a los vikingos como escuadrón de castigo. Los parisinos, observando esto desde las murallas, no pueden creer lo que ven. Resistieron a muerte un año. Enterraron niños muertos de hambre. Defendieron no solo sus casas, defendieron el imperio. Y el emperador los vendió. El conde Eudes se niega a dejar pasar a los vikingos por los puentes incluso tras la orden del rey. Los norteños tienen que arrastrar sus barcos por tierra, rodeando la obstinada ciudad. Este momento es el punto de no retorno para la vieja Europa. Carlos el Gordo se va, satisfecho con su éxito diplomático. Pero a los ojos del pueblo ya no es el emperador, es un cobarde. Y el verdadero rey es el que estuvo en la muralla, el que comió ratas junto a los soldados, el conde Eudes. Serán sus descendientes, los Capetos, quienes un siglo después se convertirán en reyes de Francia. El poder fluye de quienes tienen el título hacia quienes tienen la voluntad. Pero mientras el emperador celebra su vergonzosa pacificación, entre los vikingos hay un hombre que observa atentamente lo que sucede. No solo cuenta la plata, analiza. Se llama Hrolf, o como lo llamarán los francos, Rolo. Ve lo principal. Francia no se puede conquistar de golpe, pero se puede comprar o vender. Ve que los reyes locales son débiles, que su poder se sostiene con alfileres y plata. Rolo entiende que ser pirata es divertido, pero sin futuro. La plata se acaba, los barcos se pudren. ¿Y la tierra? La tierra es eterna. El asedio de París no les dio la ciudad a los vikingos, pero les dio algo más grande: entendimiento.
Entendieron que este organismo gigante llamado Imperio Franco está mortalmente enfermo. Y en lugar de simplemente morderlo y huir, se puede cortar un trozo y establecerse allí para siempre. Rollo, mirando la espalda del gordo emperador que se alejaba, probablemente ya se probaba no el casco de un bandido marino, sino la corona de un duque. La historia de Ragnar Lodbrok comenzó con venganza y caos. La historia de Rollo comenzará con un cálculo frío. Los vikingos se preparan para la última y más importante mutación en su historia. Van a cambiar la cubierta del Drakkar por el Salón del Trono, y este cambio alterará el mapa del mundo para siempre. Año 911. Estamos en un lugar llamado Saint-Clair-sur-Epte. Aquí, en la orilla fangosa de un pequeño río, se decide el destino de Europa. Pero esta vez no se oye el tintineo de espadas, se oye el rasguido de plumas y la respiración tensa de los traductores. De un lado el rey de Francia Carlos III. La historia le dio el apodo de El Simple, pero no se engañen. Este hombre no era un tonto, era realista. Miraba las décadas de ciudades ardiendo, las arcas vacías, a sus varones inútiles, y comprendía una verdad simple. A los vikingos no se les puede vencer en batalla abierta. Son demasiados, son demasiado feroces, y siempre regresan. Si no puedes destruir un tumor cancerígeno, debes intentar negociar con él, o, lo que es aún más cínico, obligarlo a trabajar para ti. Del otro lado está un hombre montaña, Hrolf. Los francos lo llaman Rollo. Las sagas lo llaman Hrolf el Caminante, porque según la leyenda, ningún caballo podía soportar su peso y tenía que andar a pie. No es solo un bandido, es la evolución del vikingo. Ya no es aquel berserker que muerde el escudo, es un político con un hacha en el cinto. Rollo entiende. La guerra eterna agota. La piratería es un ingreso inestable. Necesita lo que no se puede llevar en un barco. Necesita legitimidad. El trato que cierran es una obra maestra de cinismo político. Carlos entrega a Rollo un trozo de tierra en el norte de Francia, la desembocadura del Sena. Precisamente esas puertas por las que los vikingos irrumpieron durante décadas en el corazón del país. La idea del rey es genial en su simplicidad, convertir al cazador furtivo en guardabosques. Te doy tierra, título, y a mi hija como esposa. Y tú, Rollo, te conviertes en mi perro guardián. Cierras la desembocadura del Sena y matas a cualquier otro vikingo que intente pasar. Es el esquema clásico de divide y vencerás. Pero en el momento de prestar juramento de vasallaje, ocurre un incidente que mejor que cualquier crónica muestra la esencia de las nuevas relaciones. Por protocolo, el vasallo debe besar el pie del rey en señal de sumisión. Los obispos insisten, los cortesanos esperan. Para Rollo, líder de hombres libres, es una humillación impensable. Se niega a inclinarse. En su lugar, hace un gesto a uno de sus guerreros. Este se acerca al rey, le agarra el pie y lo levanta bruscamente hacia sus labios, sin doblar la espalda. El rey de Francia, ungido de Dios, vuela dando tumbos al barro. Los vikingos se carcajean, los francos, horrorizados, echan mano a las espadas. Pero no hay masacre. Carlos, sacudiéndose, se traga esta humillación. Entiende. Esa risa es el precio por la supervivencia de su reino. Acaba de comprarse seguridad vendiendo su orgullo. Así aparece Normandía en el mapa, tierra de los normandos, de los hombres del norte. Y aquí comienza lo más interesante. Estamos acostumbrados a pensar que los conquistadores imponen su cultura a los vencidos. Pero los vikingos de Rollo hacen lo contrario. Comienzan a mutar. Entienden que para gobernar esta rica tierra, el hacha no es suficiente. Hace falta la cruz, hace falta la ley, hace falta el idioma. Los vikingos aceptan el bautismo en masa. Los sacerdotes de ayer de Thor ahora asisten a misas. Pero no se engañen. Su cristianismo no es poner la otra mejilla. Para ellos Cristo es simplemente un jarl nuevo y más poderoso que otorga victorias. Aprenden el idioma francés, pero lo hablan con acento de asesinos. Se casan con mujeres locales, y sus hijos absorben la cultura de los francos con la leche materna. Ocurre una alquimia genética y cultural. La furia escandinava se mezcla con la disciplina feudal franca. Nace una raza de hombres completamente nueva, los normandos.
ya no son vikingos. Los vikingos luchaban a pie, con muros de escudos. Los normandos miran a los caballeros franceses y entienden. La caballería es poder. Se suben a los caballos, se cubren con armaduras pesadas de pies a cabeza. Adoptan la táctica del golpe de ariete con lanza, pero al mismo tiempo conservan la crueldad animal de sus antepasados y su pasión por las aventuras. Imaginen un supersoldado de la Edad Media. Tiene la mente táctica de un francés, el talento administrativo de un romano y el corazón de un berserker. Es una máquina de guerra sin análogos. Empiezan a construir, pero no casas largas de madera, sino castillos de piedra, torreones, torres cuadradas y feas que es imposible tomar por asalto. Toda Normandía se cubre con una red de estos nidos de piedra, desde donde los nuevos varones controlan cada pedazo de tierra. Ya no es la anarquía de las incursiones, es el orden férreo de un campamento militar extendido por todo un ducado. Rollo muere siendo un anciano respetado, un duque. Su tumba en la catedral de Rouen sigue allí. El hombre que llegó para quemar iglesias yace en el centro de una de ellas como santo patrón. ¿Ironía de la historia? No. Lógica de supervivencia. Pasan 150 años. El veneno que una vez mató a Ragnar se transformó. Se volvió frío, disciplinado y de alta tecnología. Normandía se vuelve pequeña para esta nueva raza de depredadores. Miran a su alrededor. Su mirada cae sobre Italia y conquistan Sicilia. Miran a Bizancio y los mercenarios normandos se convierten en la élite de la Guardia Imperial. Pero la mirada más codiciosa se dirige al norte, a través del Canal de la Mancha, hacia donde sus parientes lejanos, anglosajones y daneses, se mezclaron en una extraña simbiosis, hacia donde una vez Ragnar gritó sobre los cerditos. Inglaterra a mediados del siglo XI es un reino rico pero flojo. El rey Eduardo el Confesor es viejo y no tiene hijos. Muere sin dejar heredero. El trono está vacío. E inmediatamente 3 manos se extienden hacia la corona. Será el final del gran drama. 3 lobos, uno de Noruega, uno de la propia Inglaterra y uno de Normandía. El duque Guillermo, un bastardo. Descendiente de Rollo en 5ª generación. Por sus venas corre la sangre de aquel mismo caminante que derribó al rey. Guillermo mira a Inglaterra no como un lugar para saquear. La mira como su propiedad legítima. Cree que tiene derecho y está listo para probar ese derecho de la única forma que entiende. La máquina de guerra normanda está en marcha. Los caballeros se ponen las cotas de malla, los caballos muerden los frenos y en los bosques talan árboles para la nueva flota. El círculo debe cerrarse. Los que se fueron del norte como paganos regresan como cruzados. Pero la esencia no cambió. Van a tomar lo suyo. El año 1066 ya está en el umbral y teñirá el cielo sobre Inglaterra del color del incendio, en comparación con el cual las hogueras de Ragnar parecerán cerillas. Enero del año 1066. En Westminster muere el rey Eduardo el Confesor. Con su último suspiro, Inglaterra se sumerge en un estado que los ajedrecistas llaman zugzwang, cuando cualquier movimiento lleva a empeorar la posición. Eduardo no tiene hijos, el trono está vacío, y a esa silla vacía, tapizada de terciopelo, miran 3 pares de ojos al mismo tiempo. 3 lobos rondando una sola presa. Es el final del gran drama, la culminación de 200 años de historia que comenzó en el Pozo de Serpientes. El primer pretendiente es Harold Godwinson, el hombre más poderoso de Inglaterra, que de hecho gobernaba el país a espaldas del débil rey. Es sajón, es uno de los suyos. El Consejo de Nobles lo corona de inmediato, esperando estabilidad. Ingenuos. El segundo es Harald el Despiadado, o Hardrada, rey de Noruega. El último vikingo verdadero de la vieja escuela. Un hombre que sirvió en la guardia del emperador bizantino, luchó en Sicilia y Palestina, cortó cabezas en Bulgaria. Considera que Inglaterra le pertenece por derecho de antiguos tratados. Para él es la última gran campaña, el canto del cisne de la era de los Drácars. El tercero es Guillermo, duque de Normandía, aquel descendiente de Rollo del que hablamos, un bastardo a quien toda la vida le restregaron en la cara su origen ilegítimo. Para él, Inglaterra es la forma de probar al mundo y a sí mismo que no es un bastardo, sino un rey.
El destino baraja las cartas a una velocidad vertiginosa. Primero mueve el vikingo. Septiembre de 1066. Harald el Despiadado desembarca en el norte, cerca de York. 300 barcos. Otra vez York. Esa ciudad es como un imán para las catástrofes. Derrota a la milicia local y captura la ciudad. Harold Godwinson, apenas habiéndose puesto la corona en Londres, recibe esta noticia. Tiene una opción: resguardarse tras los muros del sur, o realizar una marcha forzada demencial hacia el norte. Elige el ataque. Su ejército recorre casi 200 millas en 5 días. Es un ritmo sobrehumano para la infantería en la Edad Media. La gente duerme caminando, come caminando, pero llegan a tiempo. Batalla de Stamford Bridge, 25 de septiembre. Los vikingos no esperan a los ingleses tan pronto. Están relajados, muchos dejaron las cotas de malla en los barcos por el calor. El ataque de los sajones los toma por sorpresa. Fue una carnicería, no una batalla. Las leyendas hablan de un único vikingo, un berserker, que retuvo durante 1 hora un estrecho puente de madera, conteniendo a todo un ejército inglés con su hacha, hasta que un astuto navegó bajo el puente en un barril y lo hirió con una lanza desde abajo. Ese día, Harald el Despiadado recibió lo que le prometió el rey inglés antes de la batalla. 7 pies de tierra inglesa, o un poco más, ya que es más alto que otros hombres. Una flecha en la garganta puso punto final a su biografía. Recuerden este momento. La batalla de Stamford Bridge es la fecha oficial de la muerte de la era vikinga. 300 barcos llegaron a Inglaterra. Regresaron 24. La amenaza del norte, que aterrorizó a Europa durante 3 siglos, fue destruida. Harold Godwinson logró lo imposible. Salvó a Inglaterra. Es un héroe. Celebra la victoria exactamente 3 días. El 28 de septiembre el viento en el Canal de la Mancha cambia. Guillermo de Normandía, que esperó viento favorable un mes, finalmente recibe su oportunidad. Desembarca en el sur, en la bahía de Pevensey. Mientras el ejército sajón lame sus heridas en York, en el otro extremo del país desembarca una nueva, fresca y tecnológicamente perfecta máquina de matar. Imaginen el estado de Harold. Acaban de destruir un ejército de invasión. Sus hombres están heridos, agotados, los escudos partidos. Y le dicen: corre de vuelta, al sur, otras 200 millas, allí hay otra guerra. Es una carrera contra el tiempo. Harold arrea a sus hombres de regreso. Caminan dejando huellas sangrientas en los caminos. Muchos desertan por el cansancio. El rey no espera refuerzos. Quiere arrojar a Guillermo al mar antes de que se fortalezca. Es un error. Un error fatal nacido de la euforia de la victoria sobre los vikingos. 14 de octubre del año 1066. Colina de Senlac, cerca de Hastings. Aquí se encuentran 2 épocas. El ejército de Harold es el viejo mundo. Infantería, muro de escudos, enormes hachas de guerra. Están en la cima de la colina, cerrando filas apretadamente. Es una fortaleza viviente. El ejército de Guillermo es el nuevo mundo. Caballería pesada de caballeros, arqueros, ballesteros, interacción táctica de tipos de tropas. La batalla comienza por la mañana. Los arqueros normandos lanzan nubes de flechas, pero rebotan en el muro de escudos o vuelan por encima. Guillermo lanza la infantería al combate. Es rechazada. Lanza la caballería. Los sajones se ríen. Sus hachas danesas, monstruos de 2 manos, parten al caballo y al jinete de un solo golpe. El muro de escudos se mantiene inquebrantable. Pareciera que Guillermo está perdiendo. Su flanco izquierdo vaciló y huyó. Por las filas corrió el rumor de que el duque había muerto. En este momento la historia pende de un hilo. Si los sajones hubieran mantenido la formación, habrían ganado. Pero la disciplina, que se sostenía de milagro, se rompe. Al ver a los enemigos huyendo, parte de los ingleses se lanza colina abajo en persecución. El instinto de depredador pesa más que la orden del comandante. Guillermo se quita el casco, mostrando el rostro a sus hombres. ¡Estoy vivo! Da la vuelta a su caballería de élite y corta el paso a los que bajaron a la hondonada. Fue una masacre. Pero Guillermo extrae la lección principal al instante. Ve que los sajones caen en las provocaciones. En la segunda mitad del día, los normandos empiezan a usar la táctica de la falsa retirada. Atacan, fingen pánico y huyen. Los sajones, olvidando todo,
rompen la formación una y otra vez lanzándose en persecución, y caen bajo los cascos de los caballeros que dan la vuelta. El muro de escudos, antes monolítico, se convierte en un colador. Hacia la tarde, en la colina solo queda la guardia personal de Harold, los Huskarls. Están alrededor de su rey bajo el estandarte del dragón dorado. Saben que morirán. Alrededor hay montañas de cadáveres. La tierra se ha vuelto tan resbaladiza por la sangre que los hombres no pueden mantenerse en pie. Y entonces ocurre esa intervención del ciego azar, o un disparo de francotirador, una flecha, un simple palo con plumas y punta de hierro. Cae del cielo en una trayectoria pronunciada. No busca una rendija en la armadura. Golpea a Harold directamente en el ojo. El rey cae. El último monarca sajón de Inglaterra queda fuera del juego, cegado y agonizante. La formación se desmorona. Los Huskarls pelean hasta el final protegiendo el cuerpo de su señor, pero simplemente son pisoteados por los caballos. El estandarte cae al barro. La batalla de Hastings ha terminado. Guillermo el Bastardo ahora es Guillermo el Conquistador. La ironía de este día es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Miren a los vencedores, normandos, descendientes de vikingos que se asentaron en Francia, aprendieron francés, se pusieron armaduras y cruzaron el canal para matar a sajones, que acababan de salvar esta tierra de otros vikingos. La sangre de Ragnar Lodbrok, pasando por siglos de mutaciones y asimilación, al final conquistó esta isla. No con un golpe directo de hacha, como soñaba el viejo pirata, sino por el camino complejo e híbrido de la evolución de la máquina militar. Las sombras de los cerditos estaban a espaldas de Guillermo cuando miraba el campo sembrado de miles de cadáveres. La Inglaterra anglosajona murió en esa colina junto con Harold. Comenzaba la Inglaterra normanda. Pero para la gente común lo más terrible estaba por venir. Guillermo no solo quería la corona, quería sumisión absoluta. Y estaba dispuesto a convertir el norte del país en un cementerio para lograrlo. Navidad del año 1066, Abadía de Westminster. Parecería que llega al final feliz. Guillermo, aquel bastardo, está ante el altar. El arzobispo coloca la corona en su cabeza. Los caballeros normandos y la nobleza sajona gritan palabras de aprobación. Pero los nervios de todos están tensos como la cuerda de un arco antes del disparo. La guardia afuera, al oír los gritos dentro, decide que los sajones están matando a su duque. ¿Y qué hacen estos disciplinados normandos? ¿Se lanzan a salvar al comandante? Número. Presa del pánico, empiezan a incendiar las casas alrededor de la abadía. Guillermo el Conquistador recibe la corona bajo el crujir del fuego y el olor a quemado, mientras Londres se sumerge en el caos. Un rey temblando en una catedral vacía es la metáfora ideal de su reinado. Obtuvo la corona, pero no obtuvo el país. Inglaterra lo odia, especialmente el norte. Ese mismo norte donde aún recuerdan las canciones de Ragnar, donde la sangre vikinga se mezcló con la sajona, donde la gente está acostumbrada a vivir libre. En el año 1069 Yorkshire se rebela, y Guillermo decide que el tiempo de las medidas a medias ha pasado. Lo que ocurre después, en los libros de historia lo llaman con el término seco, la devastación del norte. Suena casi poético, ¿verdad? Pero traduzcámoslo del lenguaje de las crónicas al lenguaje de la realidad. No es una guerra. Es el primer acto documentado en la historia europea de terror estatal llevado al absoluto. Genocidio como herramienta de gestión. Guillermo no solo mata a los rebeldes, entiende. Para matar al lobo, hay que matar el bosque en el que vive. Ordena a sus soldados ir en cadena desde el río Humber hasta el río Tees. No queman solo casas, queman los graneros con cereal, rompen los arados, matan al ganado y dejan que los cadáveres se pudran. Lo más terrible, cubren los campos con sal, hacen la tierra estéril. En el invierno del año 1070 en Yorkshire sobreviene el silencio. No es el silencio de la paz, es el silencio de un cementerio del tamaño de un condado. Las crónicas dicen que la gente, enloquecida por el hambre, comía caballos, perros, gatos. Y luego empezaron a mirarse unos a otros no como vecinos, sino como comida. No describiremos los detalles. Simplemente imaginen caminos vacíos, a lo largo de los cuales yacen cuerpos, y no hay quien los entierre porque los sobrevivientes están demasiado débiles para sostener una pala.
En el libro del juicio final, el censo que Guillermo realizará más tarde, frente a cientos de aldeas de Yorkshire, aparecerá una corta palabra latina: waste. Tierra desolada, zona muerta. Los vikingos de Ragnar eran crueles, saqueaban, violaban y mataban. Pero eran una fuerza de la naturaleza, un huracán. Guillermo trajo a Inglaterra algo mucho más aterrador: una crueldad fría y burocrática. Destruía a la gente no por placer o venganza, sino por orden. Era la matemática de la muerte. Después de esto, Inglaterra cayó. La columna vertebral de la resistencia anglosajona se rompió para siempre. El yugo normando cayó sobre los hombros de la isla como una pesada malla de acero. El país se cubrió de castillos, prisiones de piedra desde las cuales los nuevos señores vigilaban cada suspiro del pueblo conquistado. Pero la historia tiene un sentido del humor negro. Guillermo, el hombre que obligó a miles de personas a pudrirse vivas, tuvo una muerte que difícilmente puede llamarse digna de un rey. Año 1087, ciudad de Rouen. Guillermo muere. Es viejo, increíblemente obeso, su vientre es enorme. Durante una campaña militar más, se golpeó ese vientre con el pomo de la silla de montar. Daño interno, agonía lenta, gangrena. El rey al que temía toda Europa muere en soledad. Sus sirvientes, tan pronto como expiró, saquearon el dormitorio, robando incluso la ropa de cama, y dejaron el cuerpo desnudo en el suelo. Pero la verdadera pesadilla ocurre en el funeral. En la iglesia de San Esteban en Caen se reúne la nobleza. Intentan colocar el cuerpo del rey en un sarcófago de piedra. Pero los canteros se equivocaron con las medidas. El cuerpo es demasiado grande. Se hinchó por los gases y la descomposición. Los sepultureros intentan empujarlo por la fuerza, presionan el vientre del difunto. Y aquí ocurre lo que hace que caballeros y obispos se tapen la nariz horrorizados y corran hacia la salida. El abdomen estalla. Un hedor monstruoso llena la catedral, superando el olor a incienso. La noble reunión se convierte en una farsa. Al rey, al conquistador, al hombre que redibujó el mapa del mundo, lo cubren apresuradamente con tierra, solo para detener esa pesadilla. Sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Pero miren lo que quedó después de él. El humo se disipó, el olor a quemado se fue. ¿Qué vemos? Vemos una Inglaterra que cambió para siempre. El veneno del pozo de serpientes donde murió Ragnar completó un círculo completo. Primero provocó la furia de los cerditos y el gran ejército. Luego obligó a los sajones a unirse y crear un reino unificado con Alfredo. Luego empujó a los vikingos a Francia, donde se convirtieron en normandos. Y finalmente, este virus mutado regresó a Inglaterra en los guanteletes de acero de Guillermo para coser estas dos mitades, la del norte y la del sur, con hilos de acero. La Gran Bretaña de hoy es hija de esa violencia. El idioma inglés es un híbrido. Miren, en inglés, los animales en el campo se llaman con palabras sajonas: cow, sheep, swine, y la carne en la mesa con palabras normandas: beef, mutton, pork asterisco. ¿Por qué? Porque los sajones criaban el ganado y los normandos se lo comían. La sangre de Ragnar Lodbrok y la sangre del rey Aela no desaparecieron. Se mezclaron. Cada gota derramada en York, Eddington, Hastings y en el Yorkshire calcinado se convirtió en cemento para los cimientos de un imperio que siglos después conquistaría medio mundo. La historia de Ragnar no es un cuento sobre un héroe, es una advertencia de que la venganza es la fuente de energía más poderosa y más incontrolable de la historia. Un anciano en un pozo susurró una maldición, y ésta destruyó el viejo mundo para construir uno nuevo sobre sus huesos. Y ahora háganse una pregunta. Nos gusta mirar estos eventos como una barbarie salvaje. Nos horrorizamos con el águila de sangre y la devastación del norte. Pero miren el mundo moderno. ¿Cómo los estados resuelven sus conflictos hoy? Bloqueos económicos, ataques selectivos, guerras híbridas. ¿Ha cambiado la esencia? ¿O simplemente aprendimos a esconder a nuestro vikingo interior tras bellas palabras sobre democracia y seguridad, igual que Guillermo escondía su terror tras palabras sobre el derecho divino y el orden? Quizás el pozo de serpientes no ha desaparecido. Simplemente aprendimos a hacerlo confortable.